espacio de... El mundo necesita gente que ame lo que hace. Única en el país con certificación WASC. Saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. El compromiso de los medios de comunicación tiene que estar dirigido a la cultura del encuentro. Todo contenido que se difunda por los medios debe propender al bien común, a la paz, al entendimiento, a la democracia y a la libertad. La tarea de los periodistas debe sustentarse en la verdad, en la responsabilidad y en un sólido fundamento ético en cada una de las tareas que desarrollamos. Bajo estos conceptos, hoy nace Hora 25. El Ecuador del momento debe aprender a reflexionar, debatir, confrontar. No debemos limitar la opinión, la expresión, los puntos de vista contrapuestos. Solo pensando y hablando se construye. Tener un solo pensamiento reduce. El regular la expresión inutiliza. Las sociedades prósperas, desarrolladas y cultas se fundamentan en la libertad. La libertad con responsabilidad, por cierto, con respeto y tolerancia. El Ecuador actual tiene enormes desafíos. Estamos atendiendo al relevo que la historia nos conduce. La transición tiene que forjarse con lucidez. Los retos del nuevo gobierno son enormes. Será preciso realizar ajustes, crear institucionalidad y fomentar esa cultura del encuentro de la que hablé hace un instante. Aquí estamos entonces quienes hacemos Hora 25 para dar todo de nosotros para que desde las ideas, la palabra y el debate podamos construir ese Ecuador que todos soñamos. Aquí está nuestro desafío. Iniciamos entonces el espacio de opinión de Teleamazonas con la presencia del economista Rafael Correa Delgado, presidente de la República. Martina Vera estará con nosotros todas las semanas para compartir esta tribuna. Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, amigos televidentes. El economista Rafael Correa Delgado tiene 53 años de edad. Se posicionó como presidente de la República por primera vez en el 2007. Llegó al poder con la promesa de convocar una asamblea constituyente con la que cumplió. También prometió servir al pueblo antes que a la deuda. El cumplimiento de esa promesa aún se evalúa. El modelo que ha liderado el economista Correa se autodenominó de la Revolución Ciudadana. Entre el 2007 y el 2015, el gobierno central contó con ingresos por aproximadamente 146.167 millones de dólares, de acuerdo a cifras del Banco Central. Al concluir su mandato, el próximo 24 de mayo del 2017, Rafael Correa habrá gobernado el Ecuador aproximadamente 3.782 días, lo que le convierte ya en el jefe de Estado que más tiempo ha presidido de modo continuo el país en toda su historia. Le faltan, por lo tanto, 221 días para dejar la presidencia, y es bajo ese contexto que hoy empieza Hora 25. Bien, estamos listos entonces para emprender a partir de este instante esta ronda de preguntas y respuestas, de entrevista con el presidente de la República, como lo anunciamos hace pocos instantes. Son las 22:09. Este programa se transmite en vivo en el estudio central de Teleamazonas en la capital de los ecuatorianos. Señor presidente, bienvenido, gracias por acompañarnos. Es muy grato tenerlo aquí. Estamos los dos de alguna manera estrenando, porque yo también estoy nuevo aquí, ¿verdad? Así que queremos empezar. La soledad del poder, no tanto la presencia física de gente que lo acompañe, asesores, asistentes, población que esté con usted, sino la soledad del poder. ¿Usted ha sentido soledad del poder en estos casi 10 años, presidente? En absoluto. Gracias a Dios, el pueblo ecuatoriano siempre ha sentido un inmenso apoyo, un inmenso cariño de ese pueblo,
gente que conozco, gente que no conozco, amigos cercanos, familia. Así que solo mi gratitud eterna Pero hacia ellos. esa soledad de tomar decisiones, Eso sí no es otra tanto cosa. la compañía, como le digo, Eso sino sí es otra cosa, el ¿no? rato que usted está solo y tiene que tomar una decisión. Eso sí es otra cosa, es la responsabilidad del poder. Ya está. Y uno puede estar escuchando a todos, pero al final tiene que tomar una decisión que puede tener consecuencias muy graves. Siempre hay el temor a equivocarse, pero bueno, eso es parte de este oficio. Ese es el trabajito que se consiguió, presidente. Y Y que me dio el pueblo ecuatoriano. y el momento más difícil para tomar esa decisión, en esa soledad, en esa responsabilidad frente a la historia. Bueno, ha habido varios, ¿no? El 30S fueron momentos críticos, había una gran presión para ceder ante los insubordinados, nuestros asambleístas querían reunirse para concederle lo que pedían, y yo le dije, si ustedes hacen eso, yo renuncio como presidente, yo salgo de aquí como presidente o como cadáver. También cuando nos bombardeó Colombia, la decisión de romper relaciones, ha habido muchos momentos críticos, ¿no? Yasuní también, el momento en que usted ese fue- cambió de posición y Esa fue definitivamente una de las decisiones más duras de mi gobierno. o sea, dolorosas. Dolorosas, pero uno tiene que, insisto, asumir la responsabilidad para tomar decisiones en base a las nuevas realidades, en base a la nueva información. Presidente, el primer bloque de este programa, de esta entrevista, tiene que ver con economía, de modo que quiero entrar ya a ese aspecto. Quisiera, por favor, que usted le diga al país a cuánto asciende la deuda que tiene el Ecuador con la China, tanto deuda directa como en venta anticipada de petróleo. Bueno, usted me toma lección, aquí está también el ministro coordinador de política económica, pero sí le puedo decir que la deuda con China es apenas un 17% de la deuda pública total consolidada. Correcto. Perdón, sin consolidar, sumando todo. Consolidada, pues, es otra cosa, pero entonces un 17%, si estamos hablando de unos 38.000 millones en deuda total, esto sería menos de la quinta parte, estamos hablando de 7.000, 8.000 millones de dólares. Eso es lo que se le De debe deuda con China. Con China. Sí. Y lo de la venta de petróleo. Venta petrolera es más o menos un 40% de la producción petrolera, pero no es únicamente con China. Bueno, pero en todo la caso China- son grandes y muy buenas operaciones. Técnicamente eso no se contabiliza como deuda. Si quiere aquí le traje el manual del Fondo Monetario, porque hay gente que le encanta el Fondo Monetario. Bueno, hagámosle caso pues al Fondo Monetario. Pero en todo caso, esto nos asegura mercado, nos asegura... en estos momentos que hay una gran disputa por mercado, ese es el problema del mercado petrolero, la disputa entre Irán y Arabia por cuota de mercado. La venta de petróleo se vuelve difícil, dice usted. Por supuesto, Ya. colocar petróleo. Entonces, tener asegurada la venta es muy bueno. Y hasta el 2018. Dicho sea de paso, hemos tenido unas 10 operaciones de estas. 4 ya están terminadas. Ya se y el pueblo terminó. ecuatoriano ni lo ha sentido, porque son cosas muy buenas. ¿Y cómo se fija el precio? En base al mercado, Al mercado, el incluso momento en que se contrató el préstamo o el momento en que se entrega el... no, el valor del momento en que se entrega, pero incluso lo hemos negociado con premio, ¿no? ¿Qué significa eso? Un poquito más alto del mercado. ¿A cuánto asciende entonces eso que está pendiente más o menos? ¿En qué presidente? sentido? Lo que China nos tiene que pagar. Insisto, Nosotros deben le haber- pagamos- es le que no damos es solo cobertura. con China. Hay operaciones, hubo operaciones con Tailandia. Y es ahorita los contratos vigentes, y que terminan todos hasta el 2018, algunos terminan a inicio del 2017, será un 40% de la producción. 40%. Presidente, ¿cuánto le debe el gobierno al Banco Central? ¿Cuánto es? Unos 3.500 millones, más o menos, ¿no? La deuda con el central. Me están tomando lección. Pero es que no sabemos. 4.000 millones. A ver, ¿cuánto? 4.000 millones. Aproximadamente 4.000 millones. 4.000 millones. ¿Y cuánto es la reserva que tiene el Banco Central, ministro? 4.200 Más de 4.000 más. millones, pero son dos cosas distintas. Yo sé. Nomás estoy preguntando esto. De modo que en total la deuda que tiene... Pero ¿cuál es el problema? O sea, No, es para entender nada más, presidente. sí, y yo le explico para que usted entienda. Sí, no tengo que entender yo, usted tiene que Porque explicar al no, también los periodistas deben entender estas claro. cosas. En una de las pocas ventajas de dolarización es que no se necesita reserva. Cuando un lazo le dice, y voy a llevar la reserva monetaria 8.000 millones, no hay free lunch en economía, todo eso tiene un impacto y tiene un gran impacto recesivo. Otra forma de tener sus fonditos para el caso, para garantizar el pago de deuda que muchas veces está en sus propias manos. Entonces lo que hay que mantener es una reserva mínima para responder a los depósitos de los bancos De los privados bancos, en el claro. Banco Central. Eso está más que cubierto. Cubierto, El no hay resto riesgo. sería absolutamente ineficiente. La reactivación que vemos en la economía es precisamente porque han aumentado las reservas, la liquidez, la reserva del Banco Central, gracias al resultado positivo en este primer semestre de balanza comercial, sobre todo, a su vez producto de las políticas que hemos tomado. Y ese dinero que entra al Banco Central hay que mandarlo a la economía para que la economía se reactive. Perfecto. Lo que le quiero preguntar es cuánto le debe
el gobierno al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? 7.500 millones, pero eso también es bastante... Relativo. No, bastante interesante, porque A usted ver. sabe de dónde viene esa plata. Cuando ustedes escuchan 7.500 millones y este gobierno no le ha pagado el aporte de... No, eran los 1.000 millones que le damos un subsidio innecesario. Es nuestra propia plata, pero así es de No, no es nuestra inconsistente. propia plata. ¿Por qué? Porque era Esa la plata plata del es de gobierno. los afiliados. No, está totalmente equivocado. Es de los afiliados. Lo del IES es del afiliado. Está totalmente equivocado, Andrés. A ver. El 40% que por ley, cuando quebró el IES a finales de los 60, no se le ocurrió mejor cosa que el gobierno tiene que darle 40% de subsidio de las pensiones. El total de pensiones hay que pagar 40%, ¿verdad? En esa época se necesitaba. Con la cantidad de afiliaciones que había en nuestro gobierno no se necesitaba. Tiene flujo de caja positivo. Y le regalábamos cada año 1.000 millones de dólares. Y como no tenían que invertir en el Seguro Social, nos compraba bonos. De ahí viene esa deuda de 7.500 millones, por la que pagamos cerca de 600 millones de intereses anuales, lo cual es un muy fuerte ingreso al IES. Es la propia plata del gobierno central. Y los mismos que se quedan del gasto público, los subsidios de la deuda, son los que dicen hay que continuar con ese 40% que era absolutamente ineficiente e injusto. La candidata a la presidencia de la República, Cynthia Viteri, ha dicho que al momento la deuda en general, bordea el 46% del PIB y que en tal virtud se propone antes de los 100 días de su mandato reestructurar esa deuda. ¿A cuánto asciende la deuda desde su lectura, desde su información? Mira, mi querido Andrés, hagamos referencia a gente que sepa economía, ¿no? Pero aquí les Ella traje... solo sabe para maquillar, es lo único que sabe, ¿no? No, está bastante maquillada siempre, no maquillada en cuanto a lo artificial, lo postizo, y me ratifico en eso. Pero aquí les traje, para que usted también Para informarnos, tenga, ¿no? para informarnos, Sí, muy para que bien. el país sepa. Y Y que sepa el presidente que va a incluso asumir el mando. el manual de finanzas públicas de Fondo Monetario, cómo se contabiliza la deuda. Cuando se contabiliza de esta forma la deuda asciende a 25% del PIB más o menos, La que que- es consolidada, ¿ok? Es solo sector público con sector privado, sector externo, no al interior del sector público. Cuando sumamos todo, tradicionalmente está en 38, 39%, pero aquí le suma cualquier cosa. Y eso no es para técnico, asustar eso a la no es gente. técnico, por En ejemplo, absoluto. eso es una- los préstamos de menos de un año no es técnico eso es una incluido. eso es una barbaridad. Aquí está el manual. O sea, no discutamos. Aquí, si quiere, Usted revise. se fundamenta esto en el Fondo Monetario Por supuesto, Internacional. pues si con eso se hacen las comparaciones internacionales. El Banco Central Europeo así también lleva la estadística, los grandes países, los países desarrollados. Nosotros llevamos una estadística mucho más estricta, contraproducente. Pero al menos seamos consistentes, pues. O sea, ¿qué estamos midiendo? Lo que debe el sector público, lo que debe el gobierno. Perfecto. Si es solo lo que debe el gobierno, entonces ¿por qué me cuentan los avales que he dado para gobiernos locales? Eso no- Por eso ejemplo, no corresponde. la deuda para el metro de Municipios para el Quito, metro no la toca. deuda, pero todo está incluido, pues ahí. En este como, 46%. como contabilizamos la deuda. Y yo no sé qué contabilizará adicionalmente la señora Viteri. Entonces lo que queremos es sacarle sangre al cangrejo. Pero incluso con ese 45%, estamos en el promedio de América Latina. Y estamos pues en la mitad de lo que tiene Estados Unidos, etc. La deuda no es un problema para el país, pero como no tienen de qué criticar, ¿no? Nos quieren hacer asustar con cualquier cosa. ¿Cómo no va a ser un problema para el país una deuda? Pero el coeficiente de deuda, o sea, todo país en vías de desarrollo tiene que endeudarse, pues si el problema es el financiamiento. Claro, pero una deuda, como le acusan a usted de una deuda, de haber contratado estos últimos tramos de estos bonos soberanos con deudas carísimas. ¿Qué es carísimo? Lo que dicen, 10.75. Porque cuando llega el gobierno teníamos bonos globales de 12%. ya Hubo se una olvidó. vez, una vez. Resulta que antes sí Una había vez. más. Por eso. Y no había problema. Y ahí, Por favor, y ahí Andrés. usted no reconocía, esa era una deuda Sí. ilegítima, Y ¿verdad? ahora nos hemos tenido, porque cayó el precio del petróleo y lamentablemente esas mediciones tan espurias Del riesgo país. solo básicamente al precio del petróleo. Entonces, en la emergencia, sí, hemos tenido que acceder, por supuesto, usted ha criticado la deuda china, eso está más o menos al 7% en promedio de tasa de interés, pero sí hemos tenido que adquirir créditos o colocar bonos al 10 y pico por ciento, porque se trata de una emergencia, pero una vez que estamos estabilizando la economía, se puede renegociar esa deuda y se está generando los excedentes para poder ¿Y servirla. usted aspira a seguir contratando más deuda No sabe. en los meses que le Andrés, faltan? Oiga, ese es otro error también. ¿Ah? Y contrataron 2.000 millones en deuda, pero mucho es para pago de deuda. Si usted contrata 2.000 millones para pagar 1.500 millones, el endeudamiento neto es 500. Pero en los periódicos, en Teleamazonas, solo le sacan los 2.000 millones. Hay que ser precisos en esta cosa. No tienen de qué acusar al gobierno y tratan la precisión, de presidente, alarmar. es que usted nos informe con claridad lo que está Bueno, pasando. le estoy Si nos informando. está dando estos datos, vamos a Promedio de ir. América Latina, 38.7%. La deuda. Ecuador, esto está un poquito atrasado, el 2015 está en 32.7, ahorita estamos más o menos en el promedio.
Estados Unidos está en 105%. Pero nos quieren hacer asustar con estas cosas, por favor. Para el desarrollo se necesita financiamiento. Gracias a las obras que hemos hecho, está ahorrando el país unos 3.600. El próximo gobierno va a ahorrar 3.600, la sociedad en su conjunto, no solo el gobierno, unos 3.600 millones de dólares anuales. Pero para eso se necesita para que nos preste. Y cuando se le desploma el precio del petróleo, cuando se le aprecia el dólar, cuando se activa el volcán Cotopaxi, cuando hay un fenómeno del Niño, cuando pierde un juicio espurio también contra Occidente y tiene que pagar 1.000 millones, otros 140 millones de Chevron, y cuando tiene un terremoto de casi 8 en escala Richter, por supuesto pues que hay que endeudarse. ¿Cuánto es lo que tiene que pagar el próximo gobierno, el 2017, en deuda? ¿El servicio de deuda en cuánto estará ¿Cuánto con es? respecto al PIB, Patricio? ¿Cuál es la cantidad? Más o menos en ¿3.400? cifras, 3.300. 1.200 millones más o menos de servicio de intereses de deuda externa. ¿Intereses? Deuda externa. Intereses de deuda externa. ¿Externa o Un dato interna? que creo que es importante darlo, y si me permite, y pido disculpas aquí, este gráfico que está en la, y no sé si se lo pueden No se mostrar ve en la aquí. pantalla, Esa es la evaluación del coeficiente de PIB. muestra claramente lo que se tiene que decirle al país. Nos tratan de vender la idea de que aquí hay sobreendeudamiento, de que el Ecuador está demasiado endeudado. Señores, la tercera parte del endeudamiento de cuando Guillermo Lazo era superministro de Economía, con una tasa de interés promedio bastante más baja, aproximadamente Es la verdad, 5.6%. No saben de qué acusarnos y se manejan muchos mitos aquí. Y usted hace referencia Presidente. a una fuente no muy confiable. ¿Cuál? ¿La de Cintia? Cintia, ¿viste? Porque solo sabe para maquillar. No, yo no he dicho Ese que fue un solo error suyo, presidente. ¿Por qué no le pide disculpas? Porque no tengo por qué pedirle. A mí me parece Porque que usted sí. está- no, señor. ¿Por qué no? Usted agrede a una mujer, tiene que pedir disculpas. Usted está mintiendo. No Yo estoy no he mintiendo, agredido no. a ninguna El dato mujer. que le dice a una mujer Señor, que solo sirve para maquillaje. yo no le he dicho Entonces, eso. ¿cómo que Usted bueno? está mintiendo A ver, nuevamente. usted aclara. Yo le dije que hable de maquillaje porque de economía Ok, no sabe. es lo mismo que ¿Y estoy por qué? diciendo yo. No está diciendo lo mismo. Usted está diciendo que solo sirve. ¿Ya? ¿Y por qué? No por desmerecer con mujer, porque es todo artificial, postizo. No, es que está afectando a una Bueno, mujer. vamos hablando entonces. Ya, presidente, pero espéreme. No, Hay pero que entonces aclarar otro queremos asunto. pedir disculpas, pidamos disculpas. Aquí está un Twitter que usted manda, retuitea, de un señor Pablo Dájere. Ni un recorte presupuestario, ni un recorte de sabatinas, ni un recorte ministerial, ni un recorte salarial. Primero es mentira. No sé Hemos de qué hecho el está ajuste. hablando, no sé de qué está hablando. Hemos hecho este retuiteo Ya, usted. pero ¿y de qué? ¿De qué se trata? No sé. Es uno de los tweets que usted retuitea. O sea, ¿Ya? usted me siguió todos los twitters que Sí, lo he revisado. ¿no? Usted Pero rastrea yo me- todo yo lo me- que yo hago. No, ahorita para esta entrevista, si no ni Ah. sabía dónde estaba trabajando. Pero ¿Cómo en todo que? caso, no me interrumpa, me está Presidente, entrevistando a mí. presidente, Pero en hablemos de todo cosas más caso, serias. en Yo creo todo que hay que hablar caso, de esto es cosas más serio. serias. No, la Esto deuda es seria. Y esto es serio. Y el Porque crecimiento del país usted es serio. puso el tema de maquillaje, esto también es serio. ¿Qué dije? Además de mentir, Yo no he dicho. este señor tiene un stash, vale verga. Esto es lo que usted retuitea, Yo señor. no he Yo le dicho eso, disculpo señor al país presidente. primero. Perdóneme, yo no antes he de dicho dar eso. clase de qué ética Yo al no he resto. dicho eso, señor ¿Ok? presidente. Eso es un retuitear, que es distinto. Pero retuitea esta No me majadería. hago pues. responsable de eso, pues. Ah, entonces ¿para qué lo retuitea, pues? Está escuchando el pueblo ecuatoriano. Retuitea mentiras, insultos, pero él no se hace responsable porque es un tuit de otra persona. Vamos, por favor. Presidente, Vamos, por favor. podemos llevar la entrevista. No me golpee de nuevo así o me Perdóneme, retiro este momento, presidente, señor. podemos No llevar- sea majadero. Presidente. ¿Ok? No sea majadero. Presidente, Ok. ¿podemos llevar en buenos términos la entrevista? Bueno, tratemos, Ok. pero entonces no Ya. meta No. temas irrelevantes Ok. y no ponga en mi boca palabras Ok. que no he dicho. ¿Ok? ¿Cuándo reclamó de todos estos años que Cintia Viteri me ha dicho tesorito al presidente de la República? ¿Cuándo reclamó usted? ¿O es que entonces esta Presidente, ¿por qué no podemos llevar La una entrevista? victimización ¿Por qué de no género podemos hacer como una entrevista? instrumento de política ¿Por qué no es solo podemos para un hacer lado? una entrevista que sirva al pueblo ecuatoriano? Porque cuando sea El objetivo hecho lo de que hacemos. nosotros discutamos no le Cuando interesa sea a nadie. objetivo lo hacemos. Sí, Yo por simplemente le hago las preguntas. Y yo le estoy contestando. El crecimiento de la economía. ¿Cuáles son las referencias que usted tiene respecto a lo que está ocurriendo con el crecimiento de la economía frente a lo que dice el Fondo Monetario Internacional respecto a la proyección del crecimiento para el 2016 y 2017? Porque, gracias por su pregunta, porque se acuerda toda la laraca que hicieron cuando el Fondo Monetario sacó 4.5 de crecimiento. Eso fue 4 días antes del terremoto. El terremoto redujo 0.7% más el crecimiento. Debieron estar en 5.2. Perdimos contra Oxy, 1.000 millones, eso significa un punto de crecimiento. Debimos estar en 6.2. Yo, sorpresa, ajusta, pero no para arriba, para abajo, al 2.3% dándonos la razón. En el 2016. Sí. Y para el 2017 la Y hace proyección. proyecciones a los 5 años, revise las proyecciones del fondo, nunca acertado. Y ya, ¿por qué no utilizan la proyección de la CEPAL que dice que en el 2017 vamos a crecer 0.7?
¿Y cuáles son los elementos para dejar de bajar tanto como estaba previsto con el Fondo Monetario Internacional? Reducir el decrecimiento. Sí. Toda la política que hemos hecho, pero al principio eso era una exageración brutal. Pero ¿cuáles son los 3 elementos fundamentales que usted cree? Bueno, que la política, la salvaguardia, entre otras cosas. Eso ayudó. Eso no se entiende. En dolarización, para que funcione la economía, básicamente es cuántos dólares entran. Si tenemos un sector externo por desplome de exportaciones, más de 9.000 millones, por pérdida de financiamiento, 2.000 millones, por pago a Occidente, 1.000 millones más, 12.000 millones de dólares, 12 puntos del PIB, y no cierre ese de sangre, ¿por qué? Se sigue importando, y como se encareció el país, no se puede exportar por la apreciación del dólar, no se puede exportar, quiebra, colapsa la economía, colapsa la dolarización. Se pusieron salvaguardias, ¿no? Aranceles extraordinarios, y con eso, además de la recesión, donde se consume y se importa menos, hemos logrado por fin, el primer semestre, saldo positivo en sector externo. Eso implica ingreso de dólares. Todo eso es fruto de la política que hemos hecho. Cuidamos a los bancos. Ahora tienen excedente de liquidez. Tienen que colocar eso. Y todo eso son los factores que sirven para que se reactive la economía. Entonces, pero de todos modos, nunca fue 4.5% de crecimiento. Presidente, ¿cuánto fue lo que manejó usted, cuánto manejó el gobierno durante estos casi 10 años? Qué buena pregunta. Y le hago esa pregunta porque con frecuencia le enrostran, digamos así, sus adversarios, sus contendores, respecto a las cantidades que manejó el régimen. No, usted también lo enrostra, porque también aquí... Ah, siguió rastreando todo. Aquí. No, yo no lo hago, esto me lo mandan mis asistentes. Bueno, pero alguien tiene que hacerlo. Sí, no sea vanidoso, no creo que... No, presidente, se ha estado fijando en mí, pues. No. Y no soy vanidoso. Yo ni sabía dónde estaba trabajando. Porque usted retuitea, ¿ya? Lo de un señor que dice, búscame el tuit por favor, que hemos recibido 180.000 millones de dólares de ingresos. La señorita que nos acaba de presentar dice que 147.000. Esa es la cifra correcta. 147. Pero usted retuitea 287.000. 280.000. Okay. Está bien que aclare. Le pido disculpas, señor presidente. Gracias. Se da cuenta que no soy Pero debe ser un poquito más profesional y más cuidadoso al retuiteo. ¿Okay? Ahora tengo que ver en qué términos hago esos retuiteos. Está bien. Todos los días se aprende. Usted es un periodista profesional. Sí, razón, mire lo que pone acá. Desprecio por la culta, supongo que es cultura, por las artes, por el espíritu. Eso sí es verdad. Por primera vez en la verdad. historia el premio presidente, eso sí es verdad. Me mantengo. No grite. Por favor. Oiga, usted sabe, es que deben ser un poquito más responsables. En la presentación de este programa dijo el encuentro, el respeto. ¿Sabe lo que pasó? Era 10 de agosto. Había vacaciones. Mis 2 hijas que estudian en Francia habían venido acá, no la vi hace 6 meses. Me tomé creo que 3, 4 días de vacaciones. Y esa es la falta de respeto a la cultura que usted Presidente, por favor. Es el premio Eugenio. Por favor. Y son mis hijas, y es mi familia. Es el máximo galardón que se da en la cultura en este país. ¿Sí? ¿Sabe quién fue el primero que recibió el premio Eugenio Espejo? ¿Se sabe quién fue el primero en recibir el premio Eugenio? Su abuelo. Gracias, presidente. ¿Y qué estará si estuviera vivo? ¿Qué pensaría? ¿Qué estará viendo su abuelo? ¿Qué estará viendo? La revolución acaba de hacer el teatro más moderno del Ecuador en Loja, con el nombre de su abuelo. Le agradezco. ¿Sí? Tenga la seguridad que le agradezco. Y la familia le agradezco. La sinergia y la coherencia. ¿Y sabe qué? Y le pediría lo mismo que en torno a lo que ocurre con la Casa de la Cultura. Ah, que también retuiteó que nos queremos tomar la matriz de la Casa de la Cultura. Es evidente. O creo que tuiteó. Por favor, sea un poco más responsable. La Casa de la Cultura se la quiere cambiar en sede. Por favor, Andrés. Vaya a ver los problemas de la Casa de la Cultura. Aquí todo el mundo quiere ser autónomo con plata del gobierno. 53% del presupuesto de la Casa de la Cultura se queda solo para Quito. Son problemas que tenemos que enfrentar. Presidente, sigamos con la economía. La iliquidez del gobierno. ¿Cómo la está sorteando? ¿Cómo la está enfrentando? ¿Hay dificultades para el pago a los contratistas? ¿Ya se ha ido igualando un poco? ¿Qué ocurre con los gobiernos locales, con los gobiernos seccionales? ¿Hay atrasos en ciertos pagos? ¿Qué está sucediendo con la liquidez del gobierno? Bueno, obviamente cuando usted pierde 9.000 millones de dólares en una economía dolarizada, más 2.000 millones que se nos cerraron de financiamiento, más 1.000 millones de pago de Oxy, 12.000 millones de dólares, es obvio pues que va a tener problemas de liquidez. Pero hace 10 años con eso, colapsaba el país. Con menos de eso en el 99 pues nos hicieron pedazos. Entonces hemos manejado muy bien este problema. Yo le he dicho al pueblo ecuatoriano, esta es la tormenta perfecta. Yo les aseguro que vamos a llegar a puerto seguro. Pero no me pidan para que ni siquiera nos mojemos. No, claro, no. Pero nos reclaman que si nos endeudamos un poquito más, que si nos atrasamos con proveedores. Gracias a Dios estamos prácticamente al día en proveedores en cuanto a gobierno central. Y municipios y consejos provinciales. Creo que estamos un mes de atraso, ¿no? Además, antes eran 6 meses de atraso, sin crisis, por si acaso, sin recesión. Presidente, ¿qué ocurre con la política que usted ha planteado, que ha señalado en el sentido de llevar adelante algunas empresas o activos del sector público a manos privadas? ¿Qué está ocurriendo ahí? Si nos puede contar. Estamos avanzando en eso.
Esperamos que se concreten las ventas, pero ojalá informen todo, ¿no? A ver, cuéntenos. Acuérdese de cómo decían que no queríamos vender Gama Visión, TC, Gama TV y TC. TC Televisión. Siempre lo hemos querido vender. Y esta vez, incluso llamamos a una banca de inversión para que valoren las empresas y venderlas. Los abogados de Isaías sacaron una amenaza. Así bien. Y se fueron los compradores. Presidente, ¿y qué pasa con esas gasolineras, por ejemplo, de Petroecuador, que parecería que no tenían ningún problema, podrían ser rápidamente... Eso yo le he pedido en el 2013, no es ahora. A mí sí Pero me no se gusta ha vendido, pues. Que Petroecuador, bueno, también hubo boicot ahí, ¿no? Hicieron una valoración terrible. Pero en estamentos de Petroecuador, ¿qué quieren eso como espacios de poder nombrar un gerente, quedar bien, que vende Pero no se puede gasolina concretar, más es barata? difícil vender, Pero ¿no? eso yo lo pedí, no ahora. Yo lo pedí por lo menos en el 2013, 2002. ¿Qué hace Petroecuador? Sí, O sea, pues, el Estado yo estoy de tiene acuerdo con usted. tiene que concentrarse Sí, sí, en lo que debe de hacer, no en lo que puede hacer el sector privado. Mira lo que le estoy diciendo. Entonces, gasolineras puede tener el sector privado. ¿Para qué las puso Petroecuador? Y vendía más barato, claro, con plata del pueblo ecuatoriano, era más subsidiado. CNT Estamos está en tratando de proceso. abrir el... Banco del Pacífico. Sí, también está en proceso de... ¿Y Sopladora sí está descartado o no? No, Sopladora tal vez lo que mejor va, es lo que más interés hay. Flopec, hay Flopec y hay otra. Mire, todas esas cosas... Fabrec. ¿Qué es Fabrec, presidente? Fabrec, eso es una fábrica que Ah. tenía la policía con un socio privado, era bien raro el negocio. La adquirió el Estado, no ha funcionado muy bien, y si se la puede vender, se la venderá. Pero en el caso de Flopec, juntándonos en una alianza estratégica con un operador internacional, Flopec nos da muchas utilidades, 80 millones anuales más o menos, pero duplicando el nivel de operación, pese a que un socio estratégico se vería a mitad de las utilidades, al duplicar el nivel de operación y las utilidades, recibiríamos lo mismo. Pero habría mucho más actividad, mucho más trabajo, mucho más presencia. Entonces, son cosas que convienen. ¿Esta concesión del puerto de Manta se complicó o no? Bueno, la quieren complicar, pues, porque revise la historia y cada vez que se quiere concesionar... Tuvo que destituir a un ministro, sí, ¿no? porque se dio las presiones. Porque cada vez que se quiere concesionar el puerto de Manta, suelen de que no, el cuñado del primo está Sí, vinculado, que no, que tenemos una oferta mejor. ¿Y por qué no le han presentado la tercera concesión? Y recuerde que lleva una concesión a Halliburton. Y como le exigieron cosas imposibles, hicieron que se vaya a Halliburton, ¿no? Y han seguido manejando ciertos grupos de poder con su influencia. Bueno, pero ahora ya el puerto está de Manta. hecha la concesión, Se va a ¿no? hacer la Ahí concesión. está Y chilena. ahí, nuevamente, lo que hablábamos al inicio, ahí asumo riesgos, tomo decisiones. ¿Por qué? Porque si no funciona, entonces Correa es el corrupto que tenía algún interés, etc. Pero ¿cuál es uno de los problemas? Tenemos que ver la realidad. Es uno de los mejores puertos Sí, claro. naturales del país y su operación es mínima. Entonces, ¿pero qué ven ciertos grupos o qué hacen creer? Que podría ser una inversión multimillonaria como la del puerto de Pozora. Tenemos que ver la realidad, no lo que pudo haber sido. Esperamos suficiente tiempo para ver si alcanzamos esos máximos. Pero la realidad es que casi no hay operación. Entonces, tenemos que reactivar esto, tenemos que generar inversión, etcétera. Vamos a un corte comercial, presidente. ¿Qué le parece? ¿Cómo Para volver en la segunda parte, ponerle más movidos. Sí. Vamos a ver quiénes patrocinan esto. Vamos a ver. Volvemos en un instante. Estamos en vivo con el presidente de la República, Rafael Correa. Son las 22:33. Ecuador está en la vitrina turística del mundo. Nuestro país ha sido nominado en 14 categorías de los premios Oscar del Turismo, los World Travel Awards. Las bellezas de Ecuador y sus 4 mundos, la calidez de su gente y el desarrollo de la infraestructura turística son de nuevo reconocidos por su calidad mundial. Tenemos todo para ser, por 4º año consecutivo, Destino Líder Verde Mundial. Lo único que nos falta es tu voto. Tú puedes lograr que Ecuador sea también reconocido como Destino Líder Mundial de Turismo de Aventura. Que Guayaquil, la perla del Pacífico, sea premiada como Destino Líder de Negocios. Que nuestro tren crucero, el mejor tren de lujo de Sudamérica, sea reconocido ahora como el mejor tren de lujo del mundo. Y que nuestra hermosa capital sea galardonada como ciudad destino líder del mundo. Puedes registrar tu voto hasta el 24 de octubre. Solo debes ingresar a votaporecuador.com y votar en las 14 categorías para que Ecuador, el país de los 4 mundos que lo tiene todo y tan cerca,
se ratifique una vez más como potencia turística mundial. Ecuador es todo lo que necesito, como ningún otro. Todo en un solo lugar, tan cerca. Todo lo que necesito está en Ecuador. En cada amanecer, o cuando la tarde está cayendo, en cada escenario y con cada sonido, me pregunto si estaré soñando. No importa hacia dónde mire, sea el susurro de un árbol o el trueno del mar, el amor está en el aire. Y no sé si es una ilusión, no sé si es una revelación, pero hay algo que me hace creer y está allí cuando te miro, Ecuador. El amor está en el aire. El amor está en el aire. Ecuador es todo lo que necesito, como ningún otro. Todo en un solo lugar, tan cerca. Todo lo que necesito está en Ecuador. Desde playas de bosque seco hasta verdes orillas de arena y sol, Manabí es la provincia con la mayor extensión de costas del Ecuador continental. En sus casi 20.000 kilómetros cuadrados, Manabí exhibe una variedad de paisajes y suelos entre llanuras, productoras de café, acantilados para la práctica del parapente y centros urbanos de procesamiento de productos como el atún. Entre las ciudades más importantes de la provincia está Manta, principal puerto y el segundo más importante. Bien, vamos con la segunda parte de este diálogo. Muchísimas gracias, Ecuador, por estar en la sintonía de este espacio Hora 25 que estamos inaugurando con el presidente de la República. Señor presidente, el tema de la refinería del Pacífico, del Aromo, ¿qué le puede informar al país? Ya para saber exactamente qué es lo que ha ocurrido. A ver. Pero una precisión, Sí, una información adicional que me pasaron durante la publicidad. 2006, tasa de interés promedio de la deuda pública 7.3. 2015, 5.6. Pero sacan la tasa de interés de los últimos créditos en las peores condiciones. claro. Por favor, no hay que darse engañar, hay que contextualizar la cosa. Mire, o sea, la repotenciación de refinería... Aroma, presidente. El Aroma, refinería del Pacífico. Vamos a ir, téngale el papel. Bueno, ahí. se sigue trabajando en Aroma, eso, tenemos una inversión ya ahí con relleno, acueducto, etcétera, de unos 1.200 millones de dólares. Hay mucho interés, le quiero decir, en China, hay mucho interés, pero bueno, no se habían acabado las ingenierías, teníamos algunas operaciones financieras, no valía lanzar la propuesta antes de las emisiones básicamente, pero aquí ya está todo hecho, ya se va a conceder el contrato de construcción y con eso se va a buscar el financiamiento para la refinería. Yo vi que usted había designado a un embajador itinerante. Horacio Yepes. Ya, y tienen Un experto noticias petrolero. Sí, de todo el interés que existe por esto. ¿Los Ojalá 13.000 millones? Sí, y ojalá que con la próxima visita del presidente Xi Jinping se pueda concretar. La idea es tener un crédito de China o inversionista. Bueno, es un conjunto. De hecho, una lo que va a hacer asociación. la construcción es un consorcio chino-coreano. Ya, ahora En sí. principio, no, esto puede cambiar. Antes de ir a lo de Petroecuador, Unión Europea, ¿qué noticias hay? Muy buenas noticias. O sea, el acuerdo avanza, se han superado las diferencias. Esperamos el 11 de noviembre que ya se lo apruebe en un primer nivel, no recuerdo, en Europa. Después lo tiene que confirmar hasta diciembre. Es complicada la estructura de la Unión Europea, ¿no? En otro nivel me parece el Parlamento Europeo. Y lo mismo tenemos que hacer aquí en Ecuador, pero Dios mediante, pues no lo veo muy lograremos. optimista. No, es que siempre pueden salir malas cosas, pero normalmente lo firmamos este año. Si no lo firmamos este año, tampoco es la última Coca-Cola en el desierto. Claro. Son unos 400 millones que recibimos en preferencia arancelaria. Si perdemos un trimestre, pues se puede cubrir esos 100 millones para apoyar a los O sea, el exportadores. problema que le preocupa a usted más es la definición política en los parlamentos de Europa, que son los que tienen que ratificar, ¿verdad? Los procedimientos Los europeos procedimientos. son bastante tediosos. Felizmente han mostrado una gran simpatía con el país y sobre todo pues por esta tragedia que sufrimos en abril, ¿no? Ahora, pero la relación internacional, digamos, en el caso, por ejemplo, de Alemania, no ha sido muy fácil. No, Alemania no ha presentado ningún problema. El incidente ese con los asambleístas, diputados alemanes que vinieron, No ha que sonado. quisieron revisar... ¿Qué incidente? Pues el incidente es que querían venir a inspeccionar Sí, pero al usted- gobierno ecuatoriano. Bueno, nosotros tenemos un defecto, nos gusta la soberanía y tenemos dignidad
Andrés. Y mientras yo sea presidente, no permitiré eso atropello. De modo que si no es en diciembre, es en marzo, ¿cree usted? Pues se puede demorar un poco más, pero podemos cubrir el golpe. Ahora estamos apuntando todo para que sea hasta diciembre. Acelerando. Y se están cumpliendo los cronogramas para que sea en diciembre. Ok, ahora sí, refinería, la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Esa refinería, cuando se empezó a hablar de este tema, se señalaba que se podía lograr con alrededor de 180 millones, presidente. Mire, esas son las barbaridades que se hablan. Eso fue el 2006 una propuesta de mantenimiento. Estamos hablando acá de repotenciación. Es otra cosa. Son dos cosas distintas. Pero hasta esas cosas se confunden, ¿no? Aquí está el plan maestro de Petroecuador, por ejemplo. Se lo presentó en el 2009, para el plan maestro de 2009-2015. Planificaba 3.000 millones la repotenciación de la refinería, porque también buscaban disminuir, yo no soy especialista en esto, pero residuos de azufre, etc. Finalmente se la hizo por alrededor de 1.200 millones de dólares. Fue un éxito la repotenciación y le demuestro, ahorita no tendríamos refinería si no interveníamos con todo lo que intervenía. Si no se hacía eso, se paraba la refinería. Colapsaba, no es que se paraba. De hecho, por eso hubo incendios, tragedias, etc. Pero voy a presentar esto es de Salomon Associates, ¿no? Clasificación de las refinerías. Estados Unidos, Canadá, no sé si la cámara enfoca. Entonces ven en qué cuartil está. El rojo es el peor, el verde el mejor. Nuestra refinería en Latinoamérica, refinería Esmeralda, se encuentra, más del 90% de eficiencia se encuentra en el máximo, en el top. Nosotros tenemos 92% de eficiencia. Antes estábamos en 72%. Casi en el cuarto, se logró con esta en el último cuartil, con la repotenciación. Tenemos refinerías más modernas y eficientes del mundo, no solo de América. ¿Y la calidad de los combustibles? Ha mejorado muchísimo. Y los residuos han mejorado muchísimo. Ese tema y sobre todo la azufre, seguridad. De los niveles de azufre que son contaminantes y que han tenido que traer naftas para... Ya le digo, yo no soy técnico, pero obviamente se puede, si se invierte mucho más, se puede mejorar la calidad y disminuir los residuos. Pero se ha hecho muchísimo y sobre todo a nivel de seguridad. Oiga, ¿cómo se llamaba el corazón de la refinería? Estaba fracturado. O sea, por si acaso, de los contratos, son como 35. Nosotros mismos pedimos auditoría a la Contraloría, ya están 5, los mayores, el 60% del valor de repotenciación auditado. Y las observaciones es la falta de planificación, entre comillas. ¿Pero por qué la falta de planificación? Porque se abría algo y se encontraban 10.000 otros problemas. Esos fueron esos contratos que se fueron haciendo, pequeños contratos porque en el transcurso de la obra, porque se iba descubriendo cosas. No, o sea, la mayor parte son 3 grandes contratos con SK Engineering, que es una empresa de Corea del Sur tremendamente seria. Presidente, el tema de pareja ya no sé. Terrible, es un puñal, no solo en la espalda, en el corazón. Pero, o sea, así es el mundo. Yo no le puedo garantizar al pueblo ecuatoriano que a alguien se le dañó el alma, porque yo estoy seguro que Carlos Paredes es una persona honesta. De hecho, en el 2005, cuando me nombrado ministro, lo nombraron los mismos movimientos sociales, lo propusieron para que sea gerente de Petroecuador por su honestidad. Jugó un rol fundamental para la caducidad de la OXI, defendiendo los intereses del país, pero todo parece ser que el poder, la abundancia, manejar muchísimo dinero, le dañó el alma, ¿no? En todo caso, jamás vamos a tolerar corrupción y aquí se va a llegar a las últimas consecuencias y se va a sancionar con todo el rigor de la ley. ¿Usted sería partidario de crear una especie de auditoría de todo el proceso de repotenciación? Eso se está pidiendo, eso está haciendo la Contraloría. Porque el esquema de fiscalización tampoco funcionó muy adecuadamente. ¿Qué esquema de fiscalización? O sea, había una empresa que tenía que hacer pero el la parte técnica, la parte técnica es impecable. Mire que con el terremoto no pasó absolutamente nada con la refinería. La parte técnica es impecable. La parte financiera, eso es Contraloría. Nunca se ha encontrado sobreprecio, etc. Parece ser que eran estas coimas. Esto hay que tener muchos valores muy firmes, los principios, porque es facilito que lo convenzan a usted o a cualquier persona. No, mira, de todos modos esto iría al vendedor, te lo di a ti, entonces no es que hay sobreprecio, no pasa nada. Ahí usted lo que tiene que decir muy firmemente. Señor, si me quedan 1 millón a mí, reduzco 1 millón el precio para el país. Claro. Okay. Pero, presidente, esa es una corresponsabilidad de alguna manera de aquel que está queriendo coimar y aquel que se deja coimar. Esa es otra buena pregunta, porque aquí hay 2 empresas privadas involucradas. Que habrían estado... Son corresponsables. Para que haya corrupción en el sector público, esto es doble vía. El funcionario que se dejó corromper, que era un corrupto, y el empresario o la empresa privada que dio la coima, que impulsó la coima. Presidente, los directorios, ¿cómo funcionan en este caso? Para efectos de autorizar contratos, de... Mire, esa es otra cosa que se ha dicho, ¿no? Porque todo me trata de echar la culpa a mí, yo les veía unos
supuestos analistas que entrevistan, que la culpa es de Correa porque declaró la emergencia y por eso se puede contratar a dedo. La emergencia que declaró en el 2007 para que entrara la Marina, precisamente reemplazando a Carlos Pareja, dicho sea de paso, no para los contratos. Porque la Marina estuvo antes de Carlos Pareja. No, después de Carlos Pareja. Es que ha estado 2 veces Carlos Pareja, al inicio y después. Y declara emergencia el propio Carlos Pareja, me parece en el 2008, y también el contraalmirante Zapater, que era presidente de Petroecuador, en el 2010. Eso permite 3 contratos de contratación directa, los de SK, incluso antes de que volviera Carlos Pareja a dirigir esto, eso fue antes. Pero ahora dicen que todo fue de eso, es mentira. Aquí están los reglamentos de cómo se puede contratar en Petroecuador. Pero los contratos de emergencia era para que, en general, del funcionamiento de fueron Petroecuador. Fueron los 3 con SK básicamente, para de eso. repotenciación, Para la construcción, repotenciación. etc. Y fueron entre 2007 y antes del 2010 o durante el 2010, antes de que volviera Pareja. Esos son los que se dan directamente, han sido contratos muy exitosos y que ya están auditados, dicho sea de paso. Les dicen que por haber declarado emergencia a Correa, todo se dio a dedo, eso es falso. Aquí están los reglamentos de compras de Petroecuador y dirán, pero usted emitió un nuevo reglamento. Aquí está el reglamento anterior, el de Gustavo Novoa. Las formas de contratación, artículo 18, contratación directa, ya se adoptará esta modalidad exclusivamente en los siguientes casos, tiene 1, 2, 3, 4, 5 literales. Nosotros incrementamos un literal, que es para que se pueda comprar directamente hasta gastos, aquí está, literal F, los contratos de servicios profesionales para estudios especializados para asumir la defensa judicial o dentro de los... literal G. En los casos de listas públicas de precios, hasta un monto de 0.05% del presupuesto concesional de Petroecuador. Eso sí, Petroecuador tiene 2.000 millones, 1 millón. Esos son para los chicles del sector petróleo. Imagínense una petrolera que no pueda comprar directamente esas cosas. Esto es mentira, todo lo que se dice que se dio carta blanca para contratar directamente. Pero, presidente, ¿y cómo el gobierno conoció o cómo se enteró de estas irregularidades y de esta situación? Porque como usted dice, hay un analista que entrevistamos con frecuencia que es el que se ha adueñado de esta denuncia, digámoslo así. ¿Qué analista? Usted sabe. No, yo no sé, dígame. Villavicencio. Eso es analista. Bueno. Pues eso era sindicalista antes, ¿no? De los que quebró Petroecuador. ¿Por qué no revisan? Porque creo que hay que contextualizar las cosas. Y vea cómo 2 veces fue sacado de Petroecuador y 2 veces cobró indemnización, ¿no? O 2 veces ha sido sentenciado por injuriador y 2 veces ha huido. Entonces, por favor, yo creo que también, Andrés, o sea, la prensa, esto no pasa en otros países. Alguien que ha sido condenado 2 veces por mentiroso y ha huido, ni siquiera ha enfrentado su responsabilidad, no le dan pues palestra. Presidente, ¿cómo conoció el gobierno de estas irregularidades? Nosotros estamos investigando hace ratos algunas cosas, porque con el sistema de compras públicas es fácil detectar irregularidades, ¿no? Cuando se compra por medio de compras públicas. Estas compras, Petroecuador por su régimen, ¿no? Por ejemplo, tiene proveedores únicos, es otro causal para comprar directamente. Pero, por ejemplo, teníamos una empresa Reiten de limpieza que tenía como 30 millones en contrato. Pregunta, hace como 2 años yo ordené, y ahí tenemos hemos estado reuniendo la información, ya no sé si o sea, ustedes estaban siguiendo un poco, investigando esto. Entonces, hasta que explotó lo de Alex Bravo con los Panama Papers, se vieron ahí los que habían, ya nos preocupamos, ya, y pedimos asistencia final fiscal a Panamá para descubrir las otras offshore que no están con este estudio, ¿cómo se llamaba? Mossack Fonseca. La hemos descubierto en base a la ayuda penal de Panamá. Eso y eso toma de tiempo. Manera Pues eso dio pruebas contundentes de todas las empresas, porque además ni siquiera han aguardado recato. O sea, Capaya, Carlos Pareja, Yanuseli. O sea, y todos se manejan con los... con las siglas de los apellidos. ¿Ya? Entonces, ya con esas pruebas, pues actuó. Presidente, y si se estaba investigando y todo, esta posibilidad de que no salga del país era muy difícil. Oye, esa es otra cosa. ¿Usted cree que yo puedo impedir que alguien salga del país? Eso es la fiscalía, pero hay que respetar el debido proceso. Pues. Recién hace 2 semanas, creo que cuando apenas se dio la rueda de prensa, es que nos llegaron las pruebas contundentes de Panamá. Pero no se puede meter a alguien preso porque por ahí supuestamente un analista dice que hay coima. Hay que probarlo. Y nosotros estamos investigando todas estas cosas y seguiremos investigando. Eso demuestra de alguna manera que la justicia, digamos en términos generales, no es lo suficientemente eficiente y que tiene estas posibilidades de escape. De ninguna manera. Esto lo que nos dice es que hay que respetar el debido proceso. Entonces, cuando todavía no hay pruebas, ¿no? Por más que siga, mira a Pedro Delgado, 2 años, como era primo en 2º grado mío, era un corrupto, etc. Pero ¿dónde estaban las pruebas?
cuando conseguimos las pruebas, cuando yo mismo mandé a mi secretario particular a Costa Rica y pude verificar que el título de este señor era falsificado, fuimos los primeros en actuar, pero yo no puedo ordenar que no salga del país, no puedo ordenar que se vaya preso. Debe haber un debido proceso. ¿Y la posibilidad de la extradición, por ejemplo? Encantado, ayúdenos, no sea malo, porque los gringos no extraditan a nadie, ni a los Isaías, ni a Pedro Delgado, a nadie. Así que por favor, hable con ese analista que tiene contacto en la CIA para que nos lo envíe. Ok. Presidente, esto que usted señaló respecto a que en un momento dado los funcionarios podrían someterse o estar sujetos a este tipo de coimas, en fin, uno podría pensar, si el gobierno ha tenido este dinero durante 147.000 millones, presidente. Sí, más unos 20.000 millones en financiamiento, hemos manejado unos 170.000 millones. 170.000 millones. No hay el riesgo, yo oí en mi casa que decían que donde hay plata está metido el diablo. Por supuesto. Se pueden haber producido otros si hechos usted nunca de hace corrupción. nada, no sé si va a ser grosero, pero que un nuco sea célibe no es gran virtud, ¿verdad? No, pero, entonces, pero si cuando hay usted tanto nunca hace dinero, nada, presidente, si hay tanto ¿ya? dinero y no hay, por eso, no hay control, cuando no no hay hace, fiscalizaciones. es que lo que más ha habido es controles, pero siempre pues se puede hacer una trafacía sin que el resto se dé cuenta. Pero en todo caso, si es que no hago nada, obviamente pues que ningún centavo va a ser mal utilizado. Nosotros hemos invertido cerca de 70.000 millones de dólares, me parece. 70.000 millones de dólares. Por si acaso usted también retitea, se va a poner bravo, ¿eh? Pero lo de Cristian Zurita, que al piso de la corrupción es 70.000 millones. ¿Usted sabe de qué estamos hablando? 70.000 millones es 70% del PIB, por favor. ¿Okay? Entonces... Ya, pero no me saque eso, que nos ponemos bravos. Póngase bravo, pero es la verdad. Presidente, usted retuitea a este señor Cristian Zurita y que dice que el piso de la corrupción de nuestro gobierno es 70.000 millones. Pruébelo. ¿Okay? Presidente. Pero en todo caso, cuando maneja decenas de miles de millones, hay que ser extremadamente cuidadoso, porque además, no es que le dicen, ten este billete porque tú eres corrupto y yo también. No, le adornan las cosas. Vea, tenga este departamentito en Miami para que vaya con su familia. Esto no le cuesta al país, pero con todo eso le están comprometiendo. Presidente, tengo un cuestionario que es picadito para efectos de poderle poner un poquito de grasa. Picadito, disperso o de picado, que comentaba usted hace un momento, ¿no? ¿Cuál es el defecto propio que más condena? La falta de autenticidad, ¿no? La gente que aparenta lo que no es. La suya. Mía. No, yo soy. En cambio, no sé si es mi mayor virtud y mi mayor defecto, que soy bastante auténtico, me presento. Tal vez eso, ¿no? Que soy irascible. La Siempre intemperancia a veces pierde la cabeza. No yo soy tolerante, pero soy irascible, son dos cosas diferentes. ¿Cuál es su personaje de la historia que más admira? Probablemente Gandhi. ¿Cuál es el personaje de la historia que más desprecia? No me gusta esa expresión, pero no hay nada peor que la traición. Los grandes traidores. ¿Cuál es el personaje de ficción que más admira? Pregunta, no sé la relevancia de las preguntas, pero... No, de ficción, pues de la época de la niñez, de los dibujos animados, en fin. De ficción, ¿qué personaje le gustaba? Sí, no ¿El Chavo? No, pues si son ficción. comediantes, etcétera, Chepito, pero bueno, si quiere, yo soy experto en tres patines. Yo por eso le ayudo, vea. Soy experto en tres patines, por eso. ¿Cuál es su mayor miedo, presidente? Temor. ¿A qué le tiene miedo? A fallarle tal vez a mi pueblo. ¿Cuál es el color preferido? El verde. ¿Y el de Emelec no dice que es usted? El verde flex. ¿Cuál es su posesión material más valorada? Yo tengo tres cosas. Mi guitarra, mi bicicleta y mi carpa. El libro Con de mi su mochila, vida, ¿no? presidente. El libro de su vida. Uy, tal vez lo va a decepcionar porque a mi adolescencia me gustaba mucho leer y, por ejemplo, Corazón. ¿Esos son lindos? Sí, Claro. y La vida te sale al encuentro, ¿no? Ya. La canción que le marca su personalidad. Soy un corazón tendido al sol de Víctor Manuel. ¿Cuál es su mayor remordimiento, presidente? Ve lo que he hecho pasar a mi familia todos estos años. ¿Cuál es su mayor logro? Haber podido ser útil para recuperar la fe del pueblo ecuatoriano. ¿En qué ocasiones miente, presidente? O sea, decir que uno nunca miente es arrogancia. Yo creo que algunas veces el silencio es mejor que decir una verdad, o algunas veces se aceptan mentiras si es para ayudar a enriquecer al otro. Por ejemplo, si ve un bebé, tiene que decir que es un niño más lindo, pues, por más que sea horrible. Pues. ¿De qué hecho se arrepiente y no lo volvería a hacer? Bueno, me he equivocado mucho en nombrar colaboradores, ¿no? El propio Carlos Pareja, Ramiro González, Alberto Acosta. Alberto Acosta fue el hombre más poderoso de este país, pues.
presidente de la Usted Constituyente. dijo que era el primer acostista del Sí, Ecuador, ¿no? sí, y las cosas en la crisis, los hombres demostramos lo que somos, ¿no? Y cuando hubo que terminar la Constitución, que enfrentar ciertos grupos, etcétera, pues cada quien eligió sus opciones. ¿En qué lugar o país le gustaría vivir? O sea, Ecuador siempre, ¿no? Pero yo tengo una obligación con mi familia y nos vamos a ir a vivir un tiempo a Bélgica. Que me gusta mucho Bélgica. ¿Cómo le gustaría morir? De golpe y durmiendo. De una sola. Y si habría reencarnación, ¿en qué animal volvería? Interesante, tal vez un cóndor. Presidente, vamos a ir a un corte comercial. ¿Se da cuenta que podemos llevarnos bien? Los caballos también me gustan mucho. Vamos a ir a la No sé publicidad. montar, no sé nada de caballo, pero me atrae como animal. Vamos a ir a la publicidad y volvemos en un instante. Ecuador está en la vitrina turística del mundo. Nuestro país ha sido nominado en 14 categorías de los premios Oscar del Turismo, los World Travel Awards. Las bellezas de Ecuador y sus 4 mundos, la calidez de su gente y el desarrollo de la infraestructura turística son de nuevo reconocidos por su calidad mundial. Tenemos todo para ser, por 4º año consecutivo, Destino Líder Verde Mundial. Lo único que nos falta es tu voto. Tú puedes lograr que Ecuador sea también reconocido como Destino Líder Mundial de Turismo de Aventura. Que Guayaquil, la perla del Pacífico, sea premiada como Destino Líder de Negocios. Que nuestro tren crucero, el mejor tren de lujo de Sudamérica, sea reconocido ahora como el mejor tren de lujo del mundo. Y que nuestra hermosa capital sea galardonada como ciudad destino líder del mundo. Puedes registrar tu voto hasta el 24 de octubre. Solo debes ingresar a votaporecuador.com y votar en las 14 categorías para que Ecuador, el país de los 4 mundos que lo tiene todo y tan cerca, se ratifique una vez más como potencia turística mundial. Ecuador es todo lo que necesito, como ningún otro. Todo en un solo lugar, tan cerca. Todo lo que necesito está en Ecuador. Vive Hábitat 3 en Quito del 17 al 20 de octubre. Recibiremos autoridades, diplomáticos, expertos, académicos y empresarios del mundo entero. El cambio nace desde tu hogar, oficina, barrio o comunidad. El cambio nace en el corazón del mundo. Hábitat 3, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible. Estamos preparándonos. Desde ya, bienvenidos. Welcome. Bienvenue. Ahlan wa sahlan. Добро пожаловать. Infórmate en www.rumbohabitat3.es. En cada amanecer, o cuando la tarde está cayendo, en cada escenario y con cada sonido, me pregunto si estaré soñando. No importa hacia dónde mire, sea el susurro de un árbol o el trueno del mar. El amor está en el aire. Y no sé si es una ilusión. No sé si es una revelación. Pero hay algo que me hace creer y está allí cuando te miro, Ecuador. El amor está en el aire.
Este es el programa Hora 25. Estamos inaugurando este espacio de opinión con la presencia del presidente de la República, el economista Rafael Correa. El reloj marca las 22:59. Presidente, tenemos ahora un bloque de temas diversos que van desde lo internacional, algo de lo social y finalmente haremos algo de lo político. Libertad de expresión. Eso no vamos a tratar ahora, presidente. No, usted no tratará, yo sí le trato. Vamos a ver. Contenido internacional. Mire esta pregunta. ¿Usted autorizó o dispuso que la delegación ecuatoriana en la Asamblea General de las Naciones Unidas se salga cuando empezó a intervenir el presidente del Brasil, señor Temer? Por supuesto. ¿Usted dispuso eso? Claro. ¿El costo de la relación, de la dificultad con Brasil no se ha empañado con esto? Mire, nosotros no nos guiamos solamente por pérdidas y ganancias monetarias, sino también por principios, valores, que es lo que prevalece en el tiempo. Usted no se puede conectar un golpe parlamentario y judicial como el que ocurrió en Brasil. Pero las negociaciones, los negocios que tenemos con Brasil, las inversiones que tenemos con Brasil... No ha pasado absolutamente nada. Pero si llegara a pasar algo, actuaríamos exactamente igual. O sea, no todo en la vida es dólares, inversiones, negocios. También hay principios, valores. ¿Y usted cree que eso estuvo bien, por ejemplo? Fue una señal buena hacia el mundo. Y por supuesto, también otros países nos acompañaron, dicho sea de paso. Pero usted ve la doble moral, ¿no? O sea, realmente América Latina debió reaccionar, y el mundo entero, con mucha mayor contundencia frente a la barbaridad que ocurrió en Brasil. En términos generales, ¿cómo podría usted definir la política internacional de su gobierno? Soberanía. Soberanía. Sí, respeto en un marco de igualdad en las relaciones bilaterales. En el orden administrativo, ¿no hubo un desmedido manejo de todo lo que significa el servicio exterior? Se señala que empezó su administración con 700 funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y ahora tenemos que ha llegado hasta 2.000. Verifiquemos primero esa cifra. Pero en todo caso se aumentaron embajadas, se aumentaron los consulados, pero ahí sí drásticamente, tal vez por ahí se justifica el asunto, para nuestros migrantes, porque antes los embajadores estaban orientados al costelito, a las grandes cosas, pero ni atendían, créanme, no atendían. Qué duro fue que cambien de visión y todavía no logramos que algunos cambien, para que sepan que lo más importante, dada la situación del país, los millones de hermanos del extranjero, era atender a los migrantes. Pero mire, nunca como ahora se ha tenido tantos éxitos en el servicio exterior. Lo que pasa es que la mezquindad no lo quiere reconocer. Pero ¿cuándo hemos tenido todos los límites cerrados? Hemos cerrado los límites hasta con Costa Rica. Eso, el problema que tuvimos con Perú cuando demanda Chile por la frontera marina, exactamente el mismo problema que tenían con nosotros. Y logramos salir indemnes y cerrar la frontera. Entonces han sido realmente operaciones quirúrgicas, diplomáticas. En esto de las relaciones internacionales, de esta ofensiva, digamos así, o campaña que usted ha llevado adelante con desplazamientos por distintos lugares para conseguir inversiones, para atraer capitales, para provocar comercio, en fin. Yo le pongo, por ejemplo, el caso de Irán. ¿Qué significó en favor del Ecuador ese viaje que usted hizo a Irán? Solo problemas. Por eso no vamos a viajar a Irán. Nunca nos imaginamos. Pero así es la doble moral internacional. Cuando ¿Irán le falló, presidente? No Irán. Entonces, el mundo, Estados Unidos. Cuando yo viajo a Irán, cuando abrimos la embajada del Ecuador en Teherán e Irán abre la embajada en Quito, empezamos a salir en las listas negras, rosas, púrpuras del Gafi, ya nos empezaron a acusar de lavadores de activos. No pudimos vender un centavo a Irán porque no se podía abrir cuentas con Irán por el bloqueo, pero en cambio Brasil vende 1.000 millones a Irán. Bogotá tiene embajada iraní hace décadas. ¿Y por qué Francia tiene hasta una comisión del Parlamento contra nosotros? Por los más débiles, porque somos los que no, y porque no les quedamos bien para los poderes hegemónicos. Pero ese viaje, porque yo lo recuerdo, porque usted fue y se hizo todo, incluso se iban a traer vehículos a cambio de banano. Tecnología. Es todo, claro. Armas. Operación. Ahora, con la nueva visita del canciller hace un par de meses y la bilateral que tuve con el presidente iraní el año pasado en Nueva York y ahora en la isla Margarita, y ahora que ya dieron el visto bueno los poderes mundiales, levantaron las sanciones, ya podemos profundizar y se está haciendo, se están dando pasos agigantados para sacar el máximo potencial que tenemos en la relación bilateral con Irán. Irán es un país petrolero, 80 millones de habitantes. Es una civilización milenaria, civilización persa, que inventó tantas cosas por humanidad, tiene una tecnología muy avanzada. Nada de eso hemos podido aprovechar por el bloqueo y por ser quienes somos. Porque los otros sí podían comerciar, negociar, nosotros no. O sea, ¿usted cree que fue esta presión internacional la que provocó que no se puedan concretar esos acuerdos que se estaban... Se bloqueaban las cuentas, queríamos abrir cuentas, se bloqueaban, no se podía, todo pasa por Estados Unidos, los flujos financieros, lo bloqueaban.
Nos empezaron, insisto, a presionar, acusarnos de lavadores de dinero, que financiamos el terrorismo, el GAFI, que no es ninguna institución de Naciones Unidas, es un grupo de hecho conformado por los países más poderosos del mundo. Nos empezó a poner en todas sus listas negras. Terrible. Otros temas, tenemos que ir medio rápido. El ISFA, señor presidente, esta ley, curiosamente se ha cometido un error de lo que conozco y ha tenido que regresar otra vez al Parlamento porque no se han incluido los considerandos. Pero bueno, ese es otro tema. Lo medular es el contenido. El contenido. A ver, ¿cuál es la propuesta que usted ha formulado? Por favor, es que también se dice cuánta barbaridad en este sentido, que se está acabando el régimen especial. Primero, la Constitución habla de podrán tener un régimen especial. Yo creo que deben tenerlo, porque la profesión militar policial es distinta a las otras profesiones, aunque también hay profesiones con grandes riesgos, etc. Pero ¿en qué consiste un régimen especial? No en ser república independiente. ¿Qué tiene que ver el ser policía o militar con que se ajuste la pensión, con que la pensión sea el último sueldo y el sector civil sean los 5 mejores años de sueldo? No tiene nada que ver. Por ejemplo, donde sí es pertinente un régimen especial es para la jubilación anticipada, porque como son instituciones jerarquizadas, tienen que salir obligatoriamente a los 20 años o voluntariamente a los 25 años por lo duro de la profesión. Entonces se les permite jubilarse a los 25. Se equipara entonces con el Seguro Social civil. Todo lo demás debe ser similar, similar. Por favor. Bueno, solo hay que atender las especificidades. En el tema del seguro de vida, también se equipara la tropa con los oficiales. Aumenta. Bueno, se aumenta. Pero obviamente. Se equipara. Es que me parece el colmo que la vida de un oficial valga más que la vida de alguien de tropa, por favor. Debemos acabar con esa inequidad. Y todo es para los nuevos, la gran mayoría. Hay unos ajustes para los antiguos. Pero el 90%, la reforma profunda es solo para los nuevos. Presidente, ahora que estamos hablando del ISFA, tengo que preguntarle lo de las Fuerzas Armadas. Esta turbulencia que se generó de alguna manera en la tensión, en las dificultades, ¿se han resuelto? ¿Siguen tensas? ¿Cómo ve usted? Hay tensiones, yo no engaño al país. Son riesgos que hemos corrido, sobre todo con ciertos sectores pasivos, que se sacaron las máscaras, ¿no? Fíjese que por ahí salió un ex jefe del Comando Conjunto durante el 30 de septiembre diciendo que la tensión con las Fuerzas Armadas, recién me entero, empezó cuando nombramos la Comisión de la Verdad. O sea, conocer la verdad es generar tensiones. Que se pusieron juicios de lesa humanidad, eso lo pone el fiscal. Y tiene todo el derecho a hacerlo y la obligación. Pero eso es lo que crea tensiones. ¿En qué país estamos, por favor? Pero además sí, no podemos engañarnos. Ha habido cierta mentalidad en las Fuerzas Armadas que ellos son una república independiente, debían tener su propio sistema educativo, de salud, de seguridad social, de comisariato, de universidades, de empresas. Y eso no es dable. Peor en el Ecuador del siglo XXI. El tema de la justicia militar, digamos. ¿Se acuerda? Por eso militar. Yo le planteo eso porque, de alguna manera, el tema del capitán Ortega, que quizás es el más emblemático, se manejó dentro del esquema militar. Sí, y luego usted tuvo que recurrir a la justicia ordinaria, digamos. Bueno, o sea, creyeron que estábamos en el Ecuador de, qué sé yo, de los 70, en dictadura militar. Que quisieron burlarse del país. ¿Sabe lo que decidió ese tribunal? Que no se lo sancionaba al señor Ortega, porque era claro lo que había mandado, hasta con falta de ortografía, ¿no? Porque yo no era su superior. O sea, si el capitán Ortega insulta a un almirante, ahí sí se va la fuerza. Si insulta al presidente, no, porque yo no soy su superior. Inaceptable. Era inconstitucional por los 8 costados. Presidente, en esta misma consideración de orden institucional, de conexión social que podría haber en un país, ¿no hay el riesgo de que usted haya provocado tensiones, por ejemplo, con los maestros, que haya provocado tensiones con los indígenas? Ese es otro argumento, ¿no? Que la confrontación. La confrontación. Ya. ¿Cómo cambia una realidad como la ecuatoriana sin confrontar? ¿Me puede explicar? ¿Cómo saca el MPD de la educación, del secuestro en que tenía la educación sin confrontar? ¿Cómo cambia? Ciertos abusos, privilegios que tenían ciertos sectores de las Fuerzas Armadas, sobre todo ciertos oficiales, ¿no? En detrimento de la tropa, porque incluso financiaban a los más altos, sin confrontar. Tiene que confrontar. Ahora hay estilos de confrontación. Lenin es un artista para confrontar, o sea, está confrontando. Lenin sí, es tan simpático, tiene tanta humanidad, que bueno, va a lograr los objetivos con su estilo. Yo tengo menos talento, pero para cambiar las cosas en este país, ¿cómo cambia sin confrontar? ¿Cómo lograba la independencia Simón Bolívar sin confrontar? ¿Cómo lograba la revolución liberal Alfaro sin confrontar? ¿Cómo lograban los esclavos su liberación sin confrontar? Preguntaba el esclavista. Pero quiere dejarnos libres, no se Presidente, usted ha confrontado con todos. Bueno, había mucho que confrontar con este país. Por con eso los únicos que no ha confrontado son con los choferes. Sí hemos confrontado. No, se cree. Los reúne, tiene encuentros en algunas cosas, pero sí, son grandes amigos porque han visto la preocupación que hemos tenido por ellos. Recuerden que nosotros formamos el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Cuidado. ¿Cómo que formaron el Ministerio de Transporte?
y obras públicas, solo había obras públicas, no había transporte. No había quien se hiciera cargo del transporte. Pero no solo eso, por ejemplo en las Fuerzas Armadas, la policía. La tropa nos quiere muchísimo. Los oficiales, la inmensa mayoría de oficiales jóvenes nos quieren muchísimo porque saben que estamos haciendo justicia. ¿Usted sabe lo que pasaba en los comisariatos? ¿Se acuerdan lo que eran comisariatos del Ejército, Fuerza de la Marina? Venían los barcos sin impuestos, por favor. Pero no solo eso, daban priorización. Primer día van los más altos oficiales, segundo día los y al último la tropa, a ver qué quedó. Presidente, hay un tema que... Los juguetes quedan para Navidad. Un tema que tiene que ver con las drogas. A los hijos oficiales le daban carritos electrónicos, a los hijos de la tropa le daban los carritos de plástico. Las drogas, el microtráfico de drogas. Esto se ha proliferado, es uno de los temas de mayor preocupación en los padres de familia. Esa tabla que se también nuestra mayor preocupación. En el código, esa tabla no cree que esa es otra gran mentira, ese es otro error. Y ese es Nebot con su espíritu represivo, ¿no? Que nosotros hemos autorizado el consumo. Primero, para los menores de edad está totalmente prohibido. Segundo, lo que se le ha enfocado es como un problema de salud, como en todos los países civilizados del planeta. Pero traficar, vender, eso es un delito. Y somos los que más duro lo hemos combatido. Pero el problema fue ya que en el 2010, con ciertos cambios en los mercados del norte, vieron hacia el sur los carteles de la droga e empezaron a invadir no solo Ecuador, toda América. Toda la región, es toda la región. Y somos de los más eficaces para combatir este problema. Y es probable que haya carteles aquí en el Ecuador, presidente. Probablemente, o al menos ramificaciones de los carteles. ¿No? Hay rutas que utilizan esta vía. Sí, pero también somos el único país andino sin cultivos de droga, ¿no? Son muy eficientes en eso. Y si estaba en la base de Manta, ¿no cree que se podía...? Yo creo que ha llegado al consumo la base de Manta. Oye, se fue la base de Manta, hemos multiplicado las capturas. Hemos sido mucho más eficientes, presidente. ¿Cómo sabe? No, pues es lógico. Lo que se va... ¿Por qué es lógico? Explíqueme. ¿Sentido común? ¿Por qué sentido común? Explíqueme cómo hizo las cosas. Ahora demuéstrame lo contrario usted. Pero si usted que plantea, usted es un periodista profesional, usted acaba de asegurar que es el 10%. Y usted dice que yo no le pido que me demuestre. Usted dice que no, para convencerme. O sea, lo lógico es pensar que hay una cantidad de tráfico, sin duda, que pasa por las fronteras, que no se las detecta. Eso es con ese argumento voy a ordenar a la policía que no capture nada, entonces no hay tráfico. Por favor. Hay que ser un poquito más, más sensato en lo que se asevera, compañero. ¿Usted ve la cantidad del microtráfico que hay en, un problema en las calles? Le está negando. Y le estamos dando durísimo. Y estamos venciendo. O sea, hay barrios enteros liberados en Guayaquil, ¿ya? Del microtráfico. Pero todavía estos irresponsables van a nuestros colegas, etcétera, pero estamos combatiendo. Hay que enfrentar, presidente. Pero hemos puesto, por ejemplo, miles de departamentos de orientación a los estudiantes, los DS, profesionales, para que apoyen. Un ratito, porque me acordé el tema del cambio de los feriados que usted anunció ayer en la Sabatina. ¿En qué consiste? Por ejemplo, el 9 de octubre cayó domingo. Lo saca del domingo y lo pone al lunes. Se hace puente, eso beneficia al turismo, pero siempre el país sabe cuántos días feriados se tienen. Desde que empiece el año ya se sabe nacionales y locales. Si aquí el 6 de diciembre cae un sábado, muévelo al viernes. Y no hay quien pueda decir que eso contribuye a la vagancia, esas cosas. De ninguna manera, porque lo que se está haciendo es permitir planificar, porque se sabe exactamente cada año cuántos días feriados va a haber. Presidente, la donación de 10.000 fusiles chinos a Ecuador, ese fue un requerimiento del comandante de las Fuerzas Armadas. ¿Quién solicitó este armamento? ¿Para qué está destinado? Eso, para reemplazar pues los fusiles los otros que resorteras son más eficientes. Pero también se hizo un escándalo con eso donde no hay. Esos fusiles son de los mejores del mundo, me lo han dicho los militares a mí. ¿Ya? Fue todo un convenio con China, porque compramos transporte, entonces nos regalaron un hospital de campaña, me parece que fue esa transacción, y nos regalaron estos fusiles. Todo está aprobado por comando conjunto, los informes, todo eso. Lastimosamente llegaron en la época del terremoto, entonces en vez de donaciones para el terremoto han mandado fusiles. Y sacaron un video de gente entrenándose en un parque de Quito con palos, entonces ya estamos formando paramilitares. Son las tramas que se arman. ¿Pero se estaba formando con palos? Por parte de la televisión, que está en manos de poquísimas personas o familias. Probablemente el monopolio más cerrado y controlador. Como se sabe, en torno al poder de la televisión se producen los mecanismos de influencia y presión más importantes que ocurren en la existencia social del país. Cite usted, cite. Totalmente. Andrés Carrión. De joven. De joven. Cuando éramos revolucionarios, presidente. Pero eso no se debe perder. Pues. Óigame, vamos a la política. ¿Cómo leer, cómo interpretar? Lo van a llevar a la CIP por esto. ¿Cómo? Lo van a llevar a la CIPA. Que probablemente... Pero si saben qué gobierno era eso. Si saben qué gobierno era esa. Con Férez Cordero. Pero todavía esto sigue. Esto no ha cambiado.
Cuando también lo sacaron de ¿Cómo Teleamazonas. leer la advertencia que Y cuando, hizo? como usted escribe aquí, Sucre Pérez, Diario Universo, El Comercio, el gerente iba a decir a la CIP y a la Comisión de Derechos Humanos que aquí había libertad de expresión. Sí, claro. Como eran de la gallada, entonces iban a defender Ellos al me gobierno de ayudaban en Félix esa Cordero. lucha, fíjese. No, Yo pero tuve aquí que usted luchar dice- contra Félix Cordero. Aquí usted dice, volviendo a lo de Hortel, no solo el sector oficial pretendía defender lo indefendible. En el juego cayeron ciertos grupos vinculados a las empresas periodísticas. Este es el caso de las comparecencias de directores o gerentes de periódicos en reuniones internacionales. Tal ocurrido en la reunión de la CIP en Colombia, en donde José Tome, a la fecha director del Comercio, y Sucre Pérez Paquerizo, mantuvieron la teoría de que en el Ecuador había libertad de prensa. Iban a defender a Félix Cordero. Yo me siento honrado, presidente, que usted me cite en un programa de esto. Imagínese, un modesto, un obrero de la comunicación, y que el bueno jefe que de le Estado guste. me cite, me siento honrado. pero ¿dónde- Francamente me siento honrado. pero ¿dónde Y que quedó usted este- me haya leído. ¿Dónde quedó este Andrés? Qué lindo, para mí, presidente. ¿Dónde quedó este Andrés Óigame, Carrión? Esa es la pregunta. ¿Cómo leer Qué la bueno que le advertencia guste. que ¿Dónde hizo quedó usted, este Andrés Carrión? presidente? ¿Cómo leer la advertencia que hizo usted al momento de proclamar la candidatura de Lenín Moreno, en el sentido de que no se aparten de país, que ello puede significar, además de desleal, una torpeza? Mire, hay mucha gente, ¿no? ¿Usted cree que hay la posibilidad de que se estén metiendo gente? Sí, A pues ver. por supuesto, y los Larrea y toda esa gente, ¿no? ¿Los Larrea? Los Gustavo Larrea y toda esa gente. Entonces, que no, que hay que apartarse del país, porque oye, el gobierno tiene en el año más difícil 63% de apoyo. Entonces, no solo, por eso dije, no solo sería una deslealtad, sería una torpeza. Y tenemos experiencia, lo que le pasó a Scioli. Si Scioli no se hubiera apartado tanto del gobierno de Cristina, que lo apoyan la mitad de los argentinos, y usted también manda un retweet de este, ¿cómo se llama? La Nata, que dice que es la mujer más corrupta de la historia. ¿Se lo podría decir de frente a Cristina usted? ¿Yo? Sí. Ah, no, es sí, la yo mujer podría más corrupta de la entrevistar. historia, se lo diría. Sí, claro. Porque a mí me enseñaron que lo que no puede decir de frente mirando Yo al sí frente, le hay que yo decir. le digo. Miren si conseguimos a Cristina que venga acá para que... Si usted me ayuda. ¿Usted tiene si pruebas usted- para eso? No, yo podría Pruebas, repetir lo que dice la Nata. O sea, repito lo que dice la Nata. puede hacerlo cualquiera, para que ser responsable para esas cosas. Pero en todo caso, ya apoya a la mitad de la población argentina. El presidente se fue a la falla de la campaña de Scioli. Se apartó de ¿Y usted de cree que eso Cristina. puede ocurrir ahora? Que Moreno también se vaya apartando. Yo creo que no tenga Lenín es lealtad, una diga. persona muy, muy leal. En el estilo somos diferentes, eso es claro. Él tiene su estilo, ¿no? Pero los objetivos, los principios, el programa es el mismo. Y la militancia está lo suficientemente sólida y no se puede dejar un momento dado provocar por estos cantos de sirena que puedan surgir de algunos sectores que quieran dividir o que quieran meterse Vea, ahí. Lenín, y esto no es soberbia, es realidad, ¿no? Ahí están las encuestas. Es candidato ganador. Entonces todos quieren ser propietarios del candidato ganador. Alianza País, esta revolución trasciende con mucho Alianza País, siempre lo hemos dicho. Pero tampoco vamos a pedir, a permitir que organizaciones sociales que no representan a nadie digan, somos coalición de organizaciones sociales y Alianza País no se meta y no, es nuestro candidato. Tampoco vamos a permitir aquello. ¿A usted le atrae la idea Bienvenidos de... todos, Sí. pero para sumar, no para apropiarse. ¿A usted le atrae la idea de que Alexis Mera sea el nuevo Contralor General del Estado? Sería un contralor de lujo, pues Alex, de los abogados más brillantes que tiene la República, un hombre extremadamente honesto. Yo creo que Carlos Poli también ha sido un gran contralor. Presidente, usted el pasado 24 de mayo en su mensaje a la Nación anunció que ese será su último mensaje como presidente. Este anuncio que usted hace, ¿cómo lo podríamos entender? Hay quienes señalan que usted podría renunciar unos días antes, hay otros que señalan que usted podría ir a la posesión del nuevo mandatario, pero no dar el mensaje. Por supuesto. ¿Cómo O sea, va a si yo- funcionar eso? ¿Cómo tiene usted Si quien gana programado? las próximas elecciones alguien presentable, ¿Alguien yo presentable? con todo gusto, ¿no? Iré a la toma de mando y le traspasaré la banda presidencial como lo hizo conmigo Alfredo Palacio. Pero sería una descortesía que yo intervenga, porque es la fiesta del nuevo presidente. ¿No está obligado a dar ese mensaje? Algunos dicen que sí, puede ser interpretarse. Se dice, hay que dar un mensaje por año, algo así. Entonces se puede decir que el último año fue el 24 de mayo del 2016. Con esa consideración. Entonces, Porque usted ya acaba mi habría dado mandato su mensaje. 23 de mayo a las 12 de la noche, Ya. del 2017. ¿Y usted inmediatamente saldrá del Ecuador o cómo está previsto Sí, eso? inmediatamente, o sea, hay que esperar que Miguelito termine el colegio, eso en junio, julio. Pero sí, yo pienso radicarme unos años en Bélgica, no por mí. Yo extraño mucho a mi país, pero tengo una deuda con mi familia. Ha sido la gran víctima estos 10 años. Presidente, usted deja el poder, deja el mando y sin duda deja una situación anímica en el país, pongámoslo así. Y hablamos hace un instante, esto de la polarización, de un país enfrentado, ¿no le da la sensación de que pudo haberse evitado mucho
Usted dice que fue de alguna manera una necesidad para provocar los cambios. Pero empecemos por el principio. Usted en la presentación del programa dijo, porque hay que hacer los ajustes y construir la institucionalidad que se requiere. O sea, nos felicitan de todos lados por la institucionalidad que tenemos, porque por fin hay Estado, hay normas, hay imperio de la ley, hemos mejorado muchísimo en planificación, compras públicas, se han eliminado muchísimas instituciones, aunque solo sacan las pocas que se han creado, pero se han eliminado muchas más las que se han creado. Si me puede explicar qué institución hay que crear nuevamente y cuáles son los ajustes que hay que hacer. No me refiero tanto a eso, sino al estado de ánimo de los ecuatorianos. Es un estado de tensión, de enfrentamiento, de dificultades. Por los monopolios, pues también de la comunicación, como usted lo llama aquí. Pero no que es, solo pasan malas noticias. No es solamente eso, presidente. Hay dificultades en grupos sociales, hay tensiones entre uno y otro sector. Andrés, usted quiere cambiar como hemos cambiado nosotros al país y que todo el mundo nos aplauda. Eso es imposible. Tal vez alguien lo pueda hacer con mucho más talento, tal vez un Lenin. Yo no lo podría hacer. Pero en todo caso, se ha olvidado el país de antes. Se ha olvidado los 7 presidentes, depende cómo los cuente, en 10 años. Porque si cuenta el triunvirato fueron 10 en 10 años. Se han olvidado los golpes parlamentarios. Se han olvidado los muertos que había en la represión. El fotógrafo García, de los forajidos, protestando contra Lucio Gutiérrez. La caída de Lucio. Por favor, o sea, que nos estamos engañando. Si una de las cosas que hemos logrado en estos 10 años es la estabilización del país. Un gran apoyo popular al gobierno, al proyecto de Revolución Ciudadana. Por supuesto, siempre habrá alguien en contra. Y si ese alguien en contra no entiende la democracia, serán los que traten de bloquear carreteras, tirar piedras y lograr por la desestabilización lo que no puede lograr en las urnas. Pero es esa tensión, por ejemplo, que se ve en las redes sociales, diga usted, por ejemplo. ¿Y cómo compara con antes? Pues si no había las redes sociales. No, lo que ocurre es que si hay un enfrentamiento entre sectores, entre grupos. Qué pena, pero ¿cuándo no ha habido esos enfrentamientos? Además, con los tickets usted retuitea, pues. Andrés. Qué lindo que me he sentido. Yo realmente orgulloso. Me he sentido orgulloso, presidente. Cuando usted manda un tweet diciendo que hemos utilizado 280 mil millones de dólares, o retuitea a Cristian Zurita, ¿no?, diciendo que la corrupción al menos es 70 mil millones, ¿acaso eso no va a enervar a alguien? ¿Qué piensa de Jaime Bailey? Sí, lo conozco. Es este presentador de Miami. Sí, sí. Lo conozco. ¿Qué piensa del cómico británico John Oliver? Tampoco así ni lo conozco. Y mire, ¿quiere que reconozca errores? Cometí un error porque me cogieron en offside. Alguien me preguntó, respondí, o en Twitter respondí algo así. Ahí está. Ya, pero no era de responderle, pues gente que busca solo figuretear. Su ideal de felicidad. Estar en paz con uno mismo. ¿Qué espera de sus amigos? Esa amistad, esa lealtad, esa confianza. Un sueño, presidente. Ver a mi país libre de pobreza. El día que no quiere que llegue. No me acuerdo de un chiste, pero... No, yo creo, se toma la vida y sé que son etapas y lo importante es vivir bien cada etapa. Si le doy a escoger entre el ceviche y la guatita, presidente. Ceviche. Ceviche. Depende de la ocasión. Si es la mañana, calurosa en Guayaquil, ceviche. Si es 1 o 2 de la tarde y muerto de hambre, la guatita. ¿Whisky o vodka? Casi no veo. ¿Una cerveza el domingo, sí o no? Sí. ¿Cuál es el lema de su vida? La mejor manera de ser feliz es haciendo feliz a los demás. ¿Cuál es el rasgo principal de su carácter? Mi carácter, soy constante, soy auténtico. ¿Y lo que detesta sobre todas las cosas? La falta de autenticidad, el que aparenta lo que no es. Presidente, hemos terminado. Yo tenía algunas cosas aquí, pero no hablamos de libertad de expresión. No vamos a hablar de libertad de expresión. Presidente, hablamos un poquito gracias. de los monopolios que usted dice aquí. Muy amable y ha sido muy grato conversar con usted. Mire, usted nos dimos un rato, pero luego. Si quiere nos podemos levantar, porque yo quisiera que usted vea unas imágenes que tengo. Levántese, presidente. Fue muy grato por lo que hablamos. Porque ¿sabe qué? Le voy a decir una cosa. Propaganda. Le voy a decir una cosa. Esto fue fue el año 2006, cuando usted ganó, en noviembre del 2006. Mire, sus hijos aquí, usted desde ahí no había vuelto. Esta es la siguiente vez que ve, que regresa acá. Y mire esos guaguas chiquititos, tiernos. Esas son las cosas que me reprocho, ¿no? Porque es tan intensa la vida de un presidente. Miguelito tenía 4 años, supongo, ahí. Sí, poquito es tan más, tal vez. intensa la vida de un presidente y uno tiene tan poco tiempo con la familia que siento que mis hijas me crecieron muy rápido. Y que no la disfruté. Y mire, lo ahí está dormido, porque era muy tarde, ya creo que eran alrededor de las 10:30, 11, una vez que se conoció ya el resultado y vino toda la familia.
y llegó su señora. Ah, está igualito. ¿Cómo pasa el tiempo? Miguelito, sí, todos Y los usted, chicos. la procesión va por dentro, ¿no? ¿Por qué? Yo digo, usted está muy bien, pero la procesión va por dentro. No, estoy sin pelo y con canas. Mire, no tenía canas. Pero lindo recuerdo, ¿verdad? Lindísimo. Ahí está igual de chiquito Juan Carlos Toledo. A ese era Juan Carlos Toledo. Listo, profesor. Muchísimas gracias. Suerte, ¿ya? Ya sabe. Ok, gracias. Teleamazonas presentó Hora 25. Vive Hábitat 3 en Quito del 17 al 20 de octubre. Recibiremos autoridades, diplomáticos, expertos, académicos y empresarios del mundo entero. El cambio nace desde tu hogar, oficina, barrio o comunidad. El cambio nace en el corazón del mundo. Hábitat 3, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible. Estamos preparándonos. Desde ya, bienvenidos. Bienvenue.